Bueno, entonces, les decía que me siento muy honrada de estar en esta segunda edición del diplomado. Lo que voy a intentar es, después de algunos problemas técnicos, trabajar sobre el ensayo, que ustedes supongo que ya leyeron este ensayo del primer módulo de este diplomado. Así que, bueno, empezamos. Quiero compartir con ustedes algunos datos que tiene la Organización Mundial de la Salud y también el UNFPA, el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, sobre embarazo y embarazo infantil forzado. Según la OMS, 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año. Y la mayoría de estos partos se dan en los países que tienen ingresos medios o ingresos bajos. El UNFPA da cuenta de que 7.3 millones de partos anuales en adolescentes menores de 18 años que tienen lugar en los países de desarrollo, de esos 1.100.000 millones se dan entre niñas menores de 15 años. La mayoría de estos partos se dan en países en desarrollo y se dan fundamentalmente en matrimonios o en uniones libres. El matrimonio infantil es más frecuente en general en los países en los que hay pobreza extrema y además entre los grupos de población más pobres, digamos, la gente más pobre. CLADEN, en el documento Niñas Madres, en el balance regional del año 2016, da una definición de embarazo infantil que me parece que es la más apropiada para seguir trabajando en este sentido. CLADEN dice, el embarazo infantil forzado se produce cuando una niña menor de 15 dificulta, demora y obstaculiza la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Imaginan que para una niña quedar embarazada es un riesgo importantísimo para su salud y además altera todo su proyecto de vida? En general terminan sus estudios abruptamente, se ven enfrentadas a responsabilidades para las que no están preparadas y además es una restricción importante a otros derechos. El balance regional de Niñas Madres, que fue publicado en el 2016 por CLADEN, tiene una investigación que ustedes a lo mejor ya leyeron, que está realizada en 13 países de la región y, bueno, allí se considera que obligar a una niña que no terminó de crecer a llevar a término un embarazo, criar su bebé, tiene que ser considerado como tortura o trato cruel, inhumano y degradante en los términos que da la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y además de la definición que da el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Les leo para que tengan una idea el artículo 1 de la Convención de la Tortura, que dice que tortura es todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o instigación suya o con su consentimiento,
y aquiescencia. Para nosotros, para Claden, es claro que esta situación de obligar a una niña a continuar un embarazo que es producto de una violación en el 97-98% de los casos, encuadra en esta definición que da la Convención contra la Tortura, sobre todo en este lugar en el que dice, o por cualquier razón, basada en cualquier tipo de discriminación. Entonces, cuando una niña menor de 14 años queda embarazada, claramente todos sus derechos están conculcados. La situación de vulnerabilidad no solamente depende de esa falta de desarrollo físico y psíquico que por ser una niña conlleva, sino además que posiblemente y en la mayoría de los casos lleva con ella misma muchas vulneraciones que son estructurales, exclusiones que la mayoría de las veces tiene desde el nacimiento e incluso para atrás que vivió su familia. Ni el cuerpo ni la psiquis de una niña está preparada para gestar, para parir y cuidar a un hijo, ya que ella es la que requiere cuidados y protección y tiene que continuar estudiando y desarrollándose para llegar a ser adulta. En los embarazos infantiles es donde se producen los mayores riesgos de morbilidad y de mortalidad para la niña y para el recién nacido. La mayoría de las muertes de recién nacidos se dan en estos embarazos y en los embarazos adolescentes, en los partos adolescentes, ya que hay un incompleto desarrollo físico y psicológico. Claden en otro documento, en el documento Jugar o Parir, menciona algunas causales para la existencia de maternidades infantiles forzadas. Por un lado, la falta de servicios de salud que estén adaptados a las necesidades de las niñas, que sean amigables, que sean confidenciales y sobre todo que tengan protocolos específicos para atenderlas. También otra de las causas son los servicios de salud que se niegan a interrumpir embarazos infantiles, muchos utilizando sobre todo los operadores y las operadoras de salud, la objeción de conciencia, e incluso en aquellos países en los que se permite el aborto por causas terapéuticas o por violación. Otra de las causas es que en las adolescentes existen conceptos idealizados sobre la maternidad, el concepto de la maternidad como destino natural de las mujeres, y además unido esto a la idea de que el embarazo y la maternidad dan mayor autonomía y sobre todo mayor reconocimiento social. El informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados parte de la Convención de Belén do Pará, que es el informe del mecanismo del mecanismo de la Convención de Belén do Pará, el MISECBI. Allí el comité de expertas detalla: el embarazo forzado perpetúa en la niña la violencia sexual y la expone a nuevas y reiteradas formas de violencia y vulneración de sus derechos humanos que socavan de igual modo su integridad personal, su condición de niña y sus posibilidades. Este mismo informe hemisférico dice que en la región de Latinoamérica, del Caribe, este fenómeno, el del embarazo infantil, es alarmante y se agrava por la existencia de legislaciones internas que son sobre todo muy restrictivas. Restrictivas en cuanto a
a la educación sexual integral que se debe impartir en los centros educativos y también con respecto al aborto legal. Incluso en países en los que el aborto está permitido, en el caso de embarazos infantiles por causas terapéuticas o por violación, los prejuicios y los estereotipos de los operadores y las operadoras de la salud y además de la justicia, hacen que muchas veces por dilaciones y por, digamos, trabas administrativas incluso, la niña no pueda llegar a los tiempos para realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Esto es producto de la cultura patriarcal, la cultura machista, que es un componente difícil de abordar y para el cual se necesita un cambio cultural profundo. Pero esto, muchos de los países no están dispuestos a realizarlo, no hay voluntad de los estados y además el cambio cultural requiere un tiempo para que se vean sus resultados. Este documento aborda las situaciones de una forma integral. Si ustedes lo han leído, tiene datos estadísticos y tiene las legislaciones nacionales. El comité de expertas allí plantea que las altas cifras de violencia sexual y su incidencia en el embarazo infantil y adolescente, las maternidades forzadas y sobre todo la ausencia de políticas que aborden de manera efectiva esta situación grave, ha venido siendo una amplia preocupación para el MESECVI, para el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará y en concreto para la Comisión de Expertas. Y también dice que este tipo de violencia sexual y estructural contra las niñas y adolescentes tiene mayor complejidad por las consecuencias que estos embarazos traen, no solo físicas, sino psicológicamente, y además que afectan su proyecto de vida. Este concepto, proyecto de vida, es un concepto que ha desarrollado sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que luego volveremos a ella. Es un concepto muy interesante e integral, que tiene que ver justamente y que debe ser aplicado en este caso de las niñas. Bueno, por todo esto es que CLADEM, con el apoyo de la UDELAR, de la Universidad de la República de Uruguay, crearon este diplomado, y bueno, la intención es que todas ustedes que están en este momento escuchando, todas y todos, obtengan de esto herramientas para poder trabajar en la región, para que las niñas puedan, en vez de parir, se dediquen a jugar, a estudiar y a disfrutar de la niñez. Empezamos ahora entonces con la sesión 2. La sesión 2 es los derechos, tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. En el ensayo yo hago una introducción y una breve historia del feminismo a partir, sobre todo, desde Olympia de Gouges en Francia y de Mary Woodcraft en Inglaterra. No vamos a entrar en este tema porque si no, no terminaríamos en tiempo, pero yo las y los aliento a que profundicen, que lean esto y que profundicen en este tema, sobre todo para entender que estos derechos humanos de las mujeres que hoy tenemos consagrados en instrumentos internacionales y en muchas leyes internas de nuestros países, de la región y del mundo, no nos fueron dados por, no sé, por fuerzas externas o divinas, sino que fue producto de duras luchas de las mujeres por obtener esos derechos. Esa historia del feminismo da cuenta de esas luchas y bueno, me gustaría que ustedes cuando puedan profundicen en ese tema. Vamos a pasar entonces estas y vamos a llegar a donde quiero.
Yo quiero, previamente a empezar a trabajar en los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, quiero darles una definición de derechos humanos que es a la que yo me afilio y que creo que es la más adecuada para partir de esta base, de este marco conceptual. Para mí, los derechos humanos son las condiciones que todas las personas merecen por el solo hecho de ser personas. Son las condiciones de la dignidad humana, las condiciones que se requieren para realizar un proyecto de vida propio. Otra vez este concepto que para mí es importante, el de proyecto de vida propio. Son las condiciones necesarias para desarrollarse plenamente en condiciones de igualdad, de libertad y dignidad, y esto es sin distinción de todas las distinciones que ustedes conocen, la edad, el sexo, la raza, en fin, el género, la orientación sexual y la identidad de género. Estos derechos, yo lo que quiero recalcar, y lo vuelvo a recalcar, es que son producto de siglos de luchas sociales, que partieron de las necesidades y las posibilidades de los pueblos y de los colectivos. Es así como se fueron conquistando estos derechos que hoy constituyen este sistema universal, este sistema regional de derechos humanos que vamos a mencionar simplemente, sin profundizar mucho. Pasamos ahora al sistema universal de protección de los derechos humanos y de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Bueno, se fue conformando progresivamente con declaraciones y se fueron realizando instrumentos vinculantes de derechos humanos. Partimos de la Carta de Naciones Unidas de 1945, en 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un hito fundamental y un documento que ilumina aún a todos los sistemas de derechos humanos. Y en 1966 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó dos pactos que son muy importantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tuvieron que pasar 10 años para que desde el comienzo, desde que se empezaron a formular estos documentos, se aprobaran finalmente por la Asamblea de Naciones Unidas. Y se debió llegar a esta fórmula transaccional de aprobarlos juntos porque no se pudo llegar a acuerdo para aprobarlos como un solo pacto. Aquí después veremos que estos dos pactos son consecuencia de la existencia en el mundo de dos bloques, el bloque de Occidente conformado por Estados Unidos y los países que lo conformaban y que seguían un poco la doctrina que llevaba adelante ese país, y el bloque del Este, que era el que estaba liderado fundamentalmente por la Unión Soviética y los otros países que compartían una mirada más socialista del mundo. No hubo posibilidades entonces, como les decía, de llegar a un acuerdo respecto a la importancia, que tenían la misma importancia unos que otros, y entonces se debió finalmente aprobar por Naciones Unidas estos dos pactos de derechos humanos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos reconoce y protege derechos como el derecho a la vida, a la integridad física, el no ser sometido a torturas, a la libertad y a la seguridad personales, la libertad de pensamiento, de religión. También establece el derecho a estar libre de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y lo fundamental que quiero destacar de esto, que ustedes por supuesto lo pueden leer y ahondar,
en el mismo, es que este pacto debe ser cumplido de inmediato. Los estados partes, por la formulación, por cómo está escrito, tienen la obligación de su cumplimiento inmediato. Después veremos por qué esto es importante ahora en unos minutos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos crea el Comité de Derechos Humanos ante el que los estados partes deben presentar informes. Este pacto tiene protocolos, tiene 2 protocolos. El primero, que es el que es de 1976, establece que todos los estados partes en el pacto, todo estado parte que llegue a estar en el protocolo, reconoce la competencia del comité para recibir y considerar denuncias de individuos que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado y que aleguen ser víctimas de una violación por ese estado parte. Es decir, que cuando ratifican este protocolo, los estados partes lo que aceptan es que el comité tiene competencia para atender estas denuncias y para efectuar recomendaciones. El segundo protocolo es el protocolo para abolir la pena de muerte, que entró en vigor en 1961. Pasamos ahora, en 1991, perdón, pasamos ahora al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que yo les contaba que era el bloque del Este que pugnaba porque fueran reconocidos los derechos que ahora están allí reconocidos, es decir, sobre todo los derechos sociales. Reconoce el derecho al trabajo, a la huelga, a fundar y afiliarse en sindicatos, a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la salud, a la vida cultural, entre otros, ¿no? El artículo 2 de este pacto establece lo que se llama el principio de progresividad y que vamos a seguir viendo en otras convenciones y en otros instrumentos internacionales. Fíjense cómo es la formulación. Los estados partes se comprometen a adoptar medidas, es un artículo mucho más extenso, yo solo destaco lo más importante para demostrarles lo que es el principio de progresividad. Y dice, se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos. En el artículo 3, a su vez, se dispone el principio de igualdad y en el 2008 se aprobó además el protocolo facultativo al Pacto de Derechos Económicos y Sociales. Yo, después lo que voy a hacer ahora en la próxima diapositiva es comparar este artículo 2, esta formulación que está inspirada en el principio de progresividad, con la formulación del artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos para que ustedes vean la diferencia fundamental que hay entre estas dos formulaciones. Les decía que en el 2008 se aprobó el protocolo facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en el año 2013. Este pacto le otorga a las personas y a los grupos de personas de un Estado parte el derecho de presentar demandas sobre presuntas violaciones de cualquier derecho económico, social o cultural. El comité también puede examinar demandas interestatales cuando un Estado considere que otro Estado no está cumpliendo con sus obligaciones que derivan del pacto. Y ahora viene lo que les decía que me interesaba mostrarles. Comparar los dos artículos 2 de los dos pactos, porque de allí surgen diferencias con respecto al cumplimiento de lo que está dispuesto en uno y otro pacto. En el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los Estados partes se comprometen a un cumplimiento inmediato
y pleno. La formulación es, los estados, dice, se los voy a leer, cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de razón, de raza, color, sexo, idioma, en fin, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Cada Estado parte se compromete a adoptar con arreglo de los procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas u otro carácter, en fin. Esto es entonces la formulación con la que está hecha, obliga a los Estados a un cumplimiento inmediato y pleno, a garantizar y respetar los derechos de forma inmediata. En cambio, en el PIDES, los Estados se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. ¿Por qué se da esta diferencia? Bueno, se da porque en un tiempo se pensó que tenían distinta naturaleza los derechos civiles y políticos y por lo tanto que los derechos, digamos, los derechos económicos, sociales y culturales, y por tanto tenían distinta eficacia, distinta exigibilidad y distinta justiciabilidad. Se entendía que los civiles y políticos implicaban para el Estado obligaciones negativas, y en cambio los derechos económicos, sociales y culturales implicaban obligaciones positivas, y esto suponía, valga la redundancia, recursos económicos. La realidad es que, bueno, no es así, no se pueden establecer distinciones ni jerarquías entre los derechos humanos. En realidad, los dos grupos de derechos implican del Estado obligaciones positivas y obligaciones negativas. Y tanto los derechos económicos, sociales y culturales son exigibles al Estado y justiciables igual que los civiles y políticos. Estos pactos son la prueba de la interdependencia y la indivisibilidad de todos los derechos. Todos los derechos humanos son interdependientes, son indivisibles y son universales. Son la muestra de que el respeto a los derechos civiles y políticos están indisolublemente unidos al disfrute de los otros derechos, de los derechos económicos, sociales y culturales. Y para lograr un verdadero desarrollo económico y social se necesitan, como sabemos, libertades políticas y civiles que permitan poder llegar y usufructuar a ese desarrollo. Bien, después de estos pactos se dieron numerosas convenciones que atendieron a situaciones más focalizadas, digamos, en los derechos de colectivos que requerían formulaciones más específicas sobre sus derechos. Y así, por ejemplo, pero previamente, en 1965 se había aprobado y abierto a la firma la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que en realidad entró en vigor en 1969, después que se aprobaron los pactos, estos dos pactos por Naciones Unidas. Entre esas formulaciones y convenciones, digamos, más focalizadas en los derechos de determinados colectivos, está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta se aprobó en 1979, en la CEDAW, por sus siglas en inglés, y es el documento internacional más importante de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Esto lo vamos a ver un poco más adelante.
Pasamos ahora al sistema interamericano de derechos humanos y los derechos de las mujeres y las niñas. El instrumento fundamental de los derechos humanos en este sistema regional es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Tiene protocolos y el principal, el que a nosotros más nos, bueno, a quien el más importante, es el protocolo adicional a la Convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es conocido y llamado el Protocolo de San Salvador. La Convención dispone a los estados que la han ratificado determinadas obligaciones. Yo voy a detallar algunas nomás, que es la del respeto a la integridad física, mental y moral de todas las personas, asegurar que todas las personas pueden gozar de su derecho a la libertad y seguridad personales, proteger a todas las personas de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la familia, en su domicilio, en su correspondencia, o protegerlo de ataques ilegales a su honra o a su reputación. La Convención Americana tiene, vean ustedes, un capítulo 3, que es el de derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que en la Convención Americana, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales se funden, se unen. Y así en el artículo 26 también aparece el principio de progresividad. La Convención dice, los estados partes se comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos en la medida de sus recursos disponibles. Es decir, de nuevo aparece la intención de que se adopten providencias, pero en forma progresiva para la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, destacando en especial en la medida de sus recursos disponibles. Los estados, bueno, tenían esta visión que yo les decía, esta visión de que los derechos económicos, sociales y culturales para su plena vigencia y para su realización requieren de recursos económicos y por esto se cubrían con estas formulaciones que enlentecen de alguna manera la realización efectiva de los derechos. La Convención Americana crea dos, digamos, instrumentos, dos organismos fundamentales en nuestra región, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene función jurisdiccional, como ustedes saben. Bien, hablemos ahora un poco del protocolo adicional a la Convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador. Este protocolo complementa la Convención Americana porque reconoce los derechos económicos, sociales y culturales que ya estaban, como vimos, reconocidos en la Convención, pero que ahora son complementados por este protocolo. Establece, por ejemplo, adoptar medidas necesarias, tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo a fin de lograr progresivamente y de conformidad con la legislación interna la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente protocolo. Como ustedes ven, de nuevo, la progresividad, el cuidado especial en no obligar a los estados a un reconocimiento y a una protección y realización inmediata de los derechos económicos, sociales y culturales.
Pero bueno, de todas formas, este protocolo garantiza a toda persona el derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En el artículo 6 garantiza el derecho al trabajo, asegura el derecho a la educación y reconoce el derecho al medio ambiente sano, que es un avance interesante del protocolo. Pero lo más interesante que tiene el protocolo es que estableció mecanismos de vigilancia y exigibilidad de los derechos. Tenemos entonces informes periódicos, establece la posibilidad de realizar informes periódicos de los estados, pero además peticiones individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para casos donde, para la denuncia de la no realización de dos derechos. Cuando haya violación de los derechos que están en el artículo 8, que es el de organizar y afiliarse a sindicatos, y el derecho a la educación, que está en el artículo 13 de la Convención. Es decir, que entonces, a través del protocolo, la CID puede recibir casos que refieran a violaciones del derecho de organizar y afiliarse a sindicatos y del derecho a la educación. Como ven, se restringió el derecho a presentar denuncias a solo dos derechos que están consagrados en el protocolo. Bueno, y en 1990 se adoptó otro protocolo de la Convención Americana, que es el de la abolición a la pena de muerte. Bueno, además de las distintas, de lo que hemos referido hasta el momento, integra también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos una convención importantísima para nosotras las mujeres, y para las niñas, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Pero esto lo vamos a profundizar más adelante. Vamos a pasar ahora a la sesión 3, si no están muy cansados de escucharme, que es la de estándares internacionales. Los estándares internacionales, las normas internacionales relativas a los derechos humanos de las mujeres que, digamos, incluyen estándares internacionales, están incluidos dentro de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la del 48, los pactos que ya referimos, los dos pactos, la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de emergencia o de conflicto armado, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es de 1993, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, de la Conferencia de Beijing, que es de 1995, el Protocolo Facultativo de la Convención de la CEDAW, que es de 1999, la Declaración del Milenio, que fue realizada por la Asamblea General en el 2000, y que fue suscripta por 189 países y que se comprometieron a instrumentar, digamos, 8 objetivos, entre los cuales había objetivos que tenían que ver con las mujeres, 2, y después la aprobación de la Agenda 2030, que contiene los objetivos de desarrollo sostenibles, que fue, bueno, que es la que todavía está vigente, y tiene que ver con el desarrollo sostenible. Esta Agenda 2030, en esta agenda lo que se propone es acabar con la pobreza en el 2030, se propone promover el desarrollo social y incluye la protección ambiental. Es un plan de acción, digamos. Bueno,
En diapositivas anteriores mencionamos, bueno, algunas de las características de estas declaraciones y convenciones que he mencionado. Pero, bueno, quiero destacar rápidamente la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de emergencia o de conflicto armado, que es de 1974, y que establece que se deben tomar las medidas necesarias para garantizar la prohibición de actos como la persecución, la tortura, los tratos degradantes y la violencia, especialmente contra la parte de la población formada por mujeres y los niños. Y entramos ahora en la CEDAW, esta convención tan importante para los derechos humanos de las mujeres. La convención también abarca tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Como ven, esa diferencia que hubo en los dos pactos, esa como disociación entre los derechos que iban en contra de la concepción de la, universalidad y de la, digamos que no existe jerarquía entre los derechos humanos, se fue subsanando en las subsiguientes convenciones y declaraciones que se fueron realizando. La convención gira sobre dos conceptos importantísimos: la igualdad entre los sexos y la discriminación. Da una definición de discriminación que es importante, que deberá ser tenida siempre en cuenta, sobre todo a nosotras las mujeres, cuando trabajemos en el tema de derechos humanos de las mujeres. Dice que discriminación denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier esfera. Esta convención busca la discriminación en lo que los abogados y las abogadas, y también en el lenguaje de derecho internacional se llama discriminación de iure y de facto, que significa que lo que busca es la eliminación de la discriminación en las normas jurídicas y administrativas, pero además la discriminación de hechos en la vida real de todos los días. La directa y la indirecta, cometida por un actor estatal o privado, porque esta es una de las características que tiene la CEDAW. No solamente están obligados los actores estatales, el Estado, sino también los privados. Y bueno, lo que busca es lograr la igualdad sustantiva entre las mujeres y los varones. Esto de la igualdad sustantiva lo van a ver en todo, incluso en las recomendaciones y observaciones finales que la CEDAW le realiza a los países que presentan sus informes periódicos ante el comité que ahora vamos a mencionar. La igualdad real entre las mujeres y varones, y no solo la igualdad, digamos, que se encuentra establecida en leyes internas o en actos administrativos. Tiene otro concepto interesantísimo e importante, que es el de las medidas especiales de carácter temporal para combatir la discriminación. Se parte de la idea de que hay una discriminación estructural entre las mujeres. El lugar de partida es diferente entre las mujeres y los varones, por lo tanto se requieren medidas especiales para colocar a las mujeres en el mismo lugar que hoy tienen los varones en el derecho, en la economía, en el trabajo. Y por lo tanto, esas medidas
importan para colocarlas, vuelvo a repetir, más o menos en un mismo lugar de partida, pero son de carácter temporal, es decir, van a durar, como son medidas afirmativas y especiales, van a durar solamente en la medida en que se logre, hasta que se logre la igualdad de oportunidades, digamos, la igualdad de punto de partida. La CEDAW crea un comité de expertas para monitorear el cumplimiento de la convención. Y este comité de expertas tiene entre sus funciones, el de recibir los informes periódicos de los estados que han ratificado esta convención, pero y realizar observaciones finales, recomendaciones a los estados para seguir implementando los derechos que están reconocidos en la convención, pero además tiene una función importantísima que es la de emitir recomendaciones generales, que son interpretaciones auténticas de la convención. Amplían, mejoran los conceptos que a veces no están, profundizados en la convención. La convención, la CEDAW, no incluyó la violencia de género, pero veremos después que lo va a hacer a través de dos de sus recomendaciones generales. Bueno, menciono otras recomendaciones rápidamente, para que ustedes entren y las lean. Todas ellas son muy interesantes y profundizan, vuelvo a repetir, el articulado de la convención. Está la recomendación número 19, que incluye la violencia de género como una forma de discriminación por razón de género y además como una violación a los derechos humanos. Fue complementada luego y actualizada con la recomendación número 35. La recomendación 24 está referida a la salud de las mujeres, la 25 a las medidas especiales de carácter temporal, estas a las que yo me refería antes, y la 28 que está referida a la necesidad de prestar atención a las necesidades específicas de las niñas, ofreciéndoles educación sobre salud sexual y reproductiva y llevando a cabo programas para prevenir el VIH y SIDA, la explotación sexual y menciona específicamente y el embarazo precoz. Bien, vamos ahora al protocolo facultativo de la CEDAW. Este protocolo fue aprobado por la Asamblea General en 1999 y entró en vigor en el 2000. Tiene dos mecanismos importantes, que es el de denuncia y el de investigación. Con respecto al de denuncia, se pueden denunciar violaciones a los derechos que están mencionados en la Convención, pero además es posible, denunciar violaciones de los derechos humanos de las mujeres que incluso no están reconocidos específicamente, explícitamente en la CEDAW, pero que se pueda probar que la violación tuvo que ver con discriminación, con la discriminación que define en su artículo 1 la Convención. Y bueno, este protocolo crea dos mecanismos, que es el de quejas individuales, cuando se han cursado todos los recursos judiciales nacionales y no fueron efectivos ante una violación de los derechos que están incluidos en la CEDAW, y el de investigación, por el cual el comité puede por sí mismo emprender una investigación sobre violaciones graves o sistemáticas que se estén dando en un estado cuando llegan a sus oídos que hay una violación sistemática o grave que está realizando un estado que ha ratificado el protocolo y que no se eximió de este procedimiento de investigación. Bueno, otras importantes convenciones, pero así para mencionar simplemente, es la de la eliminación de discriminación racial, que ya la mencionamos, que es del año 1969, entró en vigor.
la Convención de Derechos del Niño, que vamos a desarrollar ahora en unos minutos, y la Convención de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios, que es de 1990. Son todas convenciones importantes que hay que tener en cuenta y que tienen que ver también con los derechos humanos de las mujeres. Y ahora paso a declaraciones internacionales, como la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de 1993, la del Milenio, que ya les referí, que es del año 2000, y la de la Agenda 2030, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son del año 2015. Y ahora paso a un punto que para mí también y para los derechos humanos de las mujeres sobre todo es muy importante, y son las conferencias internacionales que reconocieron en sus planes de acción derechos específicos para las mujeres. Son estas, por un lado, la Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en México de 1975, la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Copenhague de 1980 y también la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi. Pero en las que me voy a detener un poco por su importancia vital para los derechos humanos de las mujeres son la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena de 1993, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se realizó en El Cairo en 1994, y la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995. Pasamos ahora a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena. Allí se reconoce que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integrante e indivisibles de los derechos humanos universales. Y se reconoce que los derechos humanos pueden disfrutarse tanto en el ámbito público como en el privado, y por tanto pueden violarse en ambos ámbitos. Esto es un logro, un éxito importantísimo de la lucha de las mujeres. El feminismo y la lucha de las mujeres bregó para que se entendiera que tanto en el ámbito público como en el ámbito privado los derechos humanos de las mujeres podían violarse. Y esta lucha finalmente logró su primer hito, su reconocimiento en esta Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993. También en esa conferencia se reconoció que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. En cuanto a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 1994, ustedes saben que todas las conferencias tienen objetivos, metas dentro de un plan de acción. Y en ese plan de acción figuran la educación y sobre todo la de las niñas, la igualdad entre los sexos, la reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna, así como el acceso universal a servicios de salud reproductiva, en particular de planificación familiar y de salud sexual. Esto para los derechos de las mujeres es fundamental. Estos son derechos específicos de las mujeres. Y en definitiva es esta conferencia la que contiene una de las definiciones más amplias de los derechos reproductivos. Y yo aliento a que ustedes lean el plan de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Bueno, y ahora en cuanto a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, en su plataforma de acción es de destacar que expresa: los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de estas cuestiones
sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Y reconoce que la capacidad de la mujer para controlar su fecundidad constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos humanos. Como ven, esta es la base de los derechos sexuales y los derechos reproductivos que tanto nos importan, que tienen que ver con la interrupción del embarazo, que tienen que ver con el aborto, que tienen que ver con la educación sexual integral. En fin, todo esto está plasmado por primera vez y por el esfuerzo de la lucha de las mujeres que concurrieron a estas conferencias a plantear y a bregar por estos conceptos. Bueno, es por eso que entonces quedaron plasmados en los planes de acción de estas conferencias. Y ahora pasamos al sistema interamericano de derechos humanos, que cuyo, digamos, convención más importante en cuanto a los derechos de las mujeres es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén do Pará. Esta es de 1994 y entró en vigor en 1995. Es importante porque es el único instrumento internacional que fue creado para erradicar la violencia contra las mujeres. Y por primera vez establece que la existencia del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y los estados, al ratificar esta convención, acordaron que la violencia contra las mujeres es una grave violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la medida que limitan total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de estos derechos y de las libertades. Y también los estados, al ratificarla, acordaron que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones. Otro éxito, otro hito fundamental para las mujeres, el reconocimiento en una convención, en este caso regional, de la existencia de relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres. Y bueno, en su artículo primero define la violencia contra la mujer y la define como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Recuerdan, esto es un logro de las mujeres que llevaron adelante durante muchos años la necesidad de que se entendiera que tanto en el ámbito público como también en el privado se violaban los derechos humanos de las mujeres y el Estado era responsable por esto. En el artículo 2 se reconocen 3 tipos de violencia contra las mujeres, la física, la sexual y la psicológica, pero además se reconoce que se pueden violar en 3 ámbitos. Por un lado, en la familia o unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, la violación, el maltrato y el abuso sexual. También se puede manifestar esta violencia en la comunidad y ser perpetrada por cualquier persona, y comprende, entre otros, la violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro, el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, en establecimientos de salud o en otros lugares. Y por último, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, sea donde sea que ocurra. Y a su vez en el artículo 3 establece el derecho de las mujeres a vivir libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Bien, y de la Convención de Belén do Pará, se creó un mecanismo de seguimiento que es, bueno,
cantidad de indicadores, digamos, de violación de los derechos humanos y que es una metodología, digamos, de evaluación que es multilateral y sistemática. Y bueno, y de esta forma está fundamentada en un foro de intercambio y de cooperación técnica entre los estados de la Convención y además tiene un comité de expertas. Ese comité elabora y circula estos indicadores que yo les decía sobre los derechos humanos de las mujeres, de vivir libres de violencia, y las medidas adoptadas por los estados para enfrentar esa violencia hacia las mujeres. Esos indicadores son llenados por los estados en un formulario, ¿verdad?, que incluye estos indicadores, son llenados por los estados y estos sirven como base tanto para los informes nacionales que deben realizar los estados que han ratificado la Convención de Belén do Pará, pero además sirven, y esto también es bien importante, para un informe hemisférico consolidado que lleva adelante el comité de expertas. El comité de expertas, entonces, habiendo evaluado cada una de las respuestas de los estados, como ya les decía, emite recomendaciones para mejorar la implementación de la convención en ese estado específico que ha presentado su informe. Pero los resultados de todos los informes de los estados y las recomendaciones se consolidan en un informe hemisférico. Ya hemos hablado durante todo esto, y sobre todo en la sesión 1, del famoso informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los estados partes de la Convención de Belén do Pará, porque efectivamente el comité de expertas reconoció la existencia de una situación muy importante de violación de derechos humanos con respecto a la violencia sexual y el embarazo infantil en los estados de América Latina y del Caribe, y por eso es que realizó este informe hemisférico. Estas recomendaciones, algunas de ellas las quiero compartir con ustedes, pero ustedes las tienen ya en el informe hemisférico que también alentamos a que lo lean. Entre ellas son las de eliminar el aborto inseguro, asegurando que todos los embarazos de las niñas sean de alto riesgo y permitir la interrupción legal del embarazo. Anular leyes penales y protocolos que profundicen estereotipos de género y los de la víctima responsable, o la prioridad de la vida producto del embarazo forzado en contra del interés de la niña. Fortalecer el carácter laico de los estados, estados que reformen sus leyes y prácticas para aumentar la edad mínima para el matrimonio, con o sin acuerdo de los padres a los 18 años, tantos varones como mujeres. Bueno, y por aquí entonces, esta primera parte, que luego supongo que por aquí puedo dejar y quizás ustedes quieran realizar algunas preguntas o, en fin, y si no las hay, continuaría con la segunda parte que tiene que ver con la Convención de Derechos Humanos, de Derechos del Niño. Muy bien, Cecilia, te estoy mandando un correo con 3 preguntas que han planteado y 2 comentarios. A ver. Déjame llegar. A ver, denos un minutito. Hay preguntas, por ejemplo, la de Elba dice, la autonomía progresiva de las niñas
y los estándares internacionales de derechos humanos. Yo esto lo voy a desarrollar, Elba, en la segunda parte, en lo que viene ahora, que es la de la Convención de Derechos del Niño y los principios rectores de la Convención, y entre ellos se encuentra la autonomía progresiva. Así que esto lo volvemos a hablar luego de la presentación que me falta. Respecto a qué elementos tiene para el monitoreo de que se cumple el principio de progresividad, existen sanciones en caso de o hacer nada o de todo lo posible, independiente al tema de atención a las demandas, denuncias de los estados parte. A ver, ¿cómo se cumple el principio de progresividad? Hay determinados criterios sobre eso, que yo por supuesto no me correspondía desarrollar, pero hay trabajos sobre la eficacia y la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, por ejemplo, hay un autor que se llama Van Hoff, que dice que hay 4 niveles de obligaciones estatales para, en materia de derechos humanos, que es la obligación de respetar, la de proteger, la de garantizar y la de promover los derechos humanos. Y esto corresponde también a los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado, por un lado, se tiene que abstener de determinadas prácticas o conductas, y esto no implica recursos económicos. Por ejemplo, el tema de los desalojos forzosos. Bueno, el Estado tiene una obligación de respetar los derechos y en ese sentido no realizar desalojos forzosos. La obligación de respetar, de proteger. El Estado tiene la obligación de proteger a los grupos más vulnerables, sobre todo de las conductas de los particulares que tienen mayor poder o poder económico, y que pueden ser abusivas o pueden ser arbitrarias. Y bueno, y esto está, por ejemplo, en una de las observaciones, una de las observaciones generales del Comité DESC, que justamente se refiere a esto, a esta obligación de proteger. La obligación de garantizar es que hay que adoptar medidas para proteger el ejercicio de los derechos, que no necesariamente implican recursos económicos, desembolsar dinero, pero sí implica administrar de determinada forma los recursos económicos para que los más desprotegidos, las personas más vulnerables, puedan encontrar satisfacción a sus derechos económicos, sociales y culturales. Y también, bueno, el Estado tiene que promover, por ejemplo, políticas públicas para promover, para la promoción y para la satisfacción de estos derechos. Y además, lo que tiene que tener son la posibilidad de recurrir a la justicia, la justiciabilidad. Tienen que haber mecanismos judiciales que sean efectivos, que las personas que reclaman sus derechos económicos, sociales y culturales puedan efectivamente lograr una respuesta desde el Poder Judicial. Y bueno, nada, y por último hay una cosa que es el estándar mínimo. Hay un mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales del cual no se puede bajar. Hay una obligación de respetar ese contenido mínimo.
de los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, y entonces el Estado tiene, por más pobre que esté, por una situación más catastrófica que esté, tiene la obligación de satisfacer los niveles mínimos esenciales de estos derechos. Y esto también está desarrollado en observaciones generales del comité del IDES, del comité de eso. Dice, ¿podría explicarnos un poco más sobre la autonomía progresiva? Sí, lo voy a hacer ya. Si ustedes me permiten, entonces yo ya estaría pasando, porque estamos pasados de hora, y también la otra presentación me lleva un tiempito. Así que si les parece, yo paso a la presentación, a la otra presentación. En esta sí voy a desarrollar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Esta convención fue adoptada y abierta a la firma en noviembre de 1989 y entró en vigor en 1990. Es una convención que tiene un sistema de protección integral, igual que otras convenciones que vimos que trataron de subsanar aquella división absurda entre los derechos económicos, entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. También esta convención aborda todos estos derechos y despliega entonces un sistema de protección integral de los derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes, y de esa forma reconoce esto que decíamos, la interdependencia entre todos los derechos humanos. La convención reproduce una revolución en el sistema de derechos humanos. Es un estatuto que está construido en base a un concepto nuevo, que es el de que los niños y niñas son sujetos de derecho y un fin en sí mismos. Hay ¿cómo explicarles? Una reconfiguración de las relaciones entre los niños y los padres, la familia, la sociedad y el Estado. Es como se produce a partir de la Convención y de este nuevo estatuto jurídico político sobre la infancia, digamos, una revolución, democratiza el ámbito familiar, y todos tienen en la familia el mismo estatus jurídico, todos son sujetos de derecho, incluso los niños, que hasta el momento no lo eran. Define al niño y a la niña como todo ser humano menor de 18 años, y le reconoce una esfera creciente de autonomía, de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Ese reconocimiento de la autonomía, a su vez, le impone al Estado obligaciones, también se los impone a la familia y también a la sociedad. Las mayores obligaciones van a ser las del Estado, que es el responsable también de que la sociedad y la familia respeten esos derechos. Antes de esta convención, primaba lo que se llamaba la doctrina de la situación irregular. Se contemplaba a la niñez desde su vulnerabilidad, no se diferenciaba a los niños que habían incurrido en hechos, digamos, antisociales o delictivos, de los que estaban en situación de abandono, de los que tenían discapacidades. La niñez era, en definitiva, un objeto de tutela, y ahí se les empezó a llamar menores
sobre todo por el concepto de menores en situación irregular. La familia que se correspondía con esta doctrina, con esta concepción, era una familia que estaba asentada en un modelo de autoridad de los padres y de obediencia de los hijos. Pero a partir de la convención, este paradigma cambia y hay una visión nueva, garantista, que significó un corte con esa doctrina anterior. Y hay una conceptualización de la niñez como que va desde aquella concepción que era la de protección y de tutela, de objeto pasivo, de cuidados, a una concepción de la niñez sujeto de derechos plenos, con una ciudadanía activa. Los niños y las niñas tienen los derechos de todos los seres humanos, pero además tienen los derechos especiales de acuerdo a su condición de niños. Y bueno, y entonces los niños y niñas se convierten en protagonistas así de su desarrollo y son capaces de modificar el entorno. Dejan, por lo tanto, de llamarse menores. Y yo aliento a ustedes a que descarten esa palabra cuando estén refiriéndose a los niños, porque es un concepto que es discriminador. En definitiva, el menor es el menor respecto a algo que es mayor y que lo fue en la concepción anterior, lo eran los adultos, las personas mayores, los adultos. Por lo tanto, yo les sugiero que cuando se refieran a esto se refieran como niños, niñas y adolescentes y no como menores. Y si surge la palabra menores, lo mencionen como personas menores de edad. Bien, y aquella doctrina de la situación irregular se cambió a partir de la convención por la doctrina de la protección integral, que redefine la relación entre los padres y los hijos y las hijas. Es una doctrina que permite pensar y construir una teoría de los derechos del niño y de la niña, y que está basada en la dignidad y en la autonomía de estos. Y a partir de allí las obligaciones de los progenitores cambian, ya no tienen un poder irrestricto como tenían sobre sus hijos y hijas, que en general era para protegerlos y dirigirlos, pero que podían disponer sobre la vida y el cuerpo de sus hijos. Pasan ahora a tener una obligación de garantizarles el ejercicio de un grado creciente de autonomía. Esto es muy importante. La obligación ahora de los padres es garantizar un ejercicio de grado creciente de autonomía. Los tienen que preparar para ir avanzando en su autonomía. Y otra cosa importante para que ustedes tengan en cuenta es que las decisiones de los padres a partir de la convención van a ser válidas solo cuando los niños y las niñas no tengan aún la capacidad de formar su juicio propio. Si ya lo tienen o si están formándose, las decisiones de los padres tendrán que estar mediadas por las opiniones de los niños. Y bueno, esta convención integra, junto con los protocolos facultativos y las recomendaciones y las declaraciones que surgen del Comité de Derechos del Niño, que también la convención crea, y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se crea un nuevo corpus juris
en realidad esta es una palabra que, bueno, lo que significa es un nuevo cuerpo jurídico que tiene que ver con los derechos humanos de la niñez, de la infancia. Hay otros instrumentos internacionales que no voy a mencionar, si bien están en el ensayo. Hay reglas que tienen que tal vez sí mencione rápidamente, que son las reglas mínimas para la administración de la justicia de menores, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, que tienen que ver con las medidas no privativas de libertad, y las de prevención de la delincuencia juvenil, las directrices de Riad, que son importantes sobre todo para cuando niños y niñas y adolescentes pueden estar privados de libertad. Y bueno, ya les decía que con la otra doctrina, la doctrina de la situación irregular, los niños y niñas no eran sujetos de derechos, sino objeto de las medidas de la justicia, que la justicia disponía. ¿tá? En general estaban a disposición de la justicia. Y el enfoque de la convención, independientemente de la situación económica y social en que se encuentran niños y niñas, les da entiende como seres humanos en desarrollo con derecho a una protección especial. También este es un concepto interesante, seres humanos en desarrollo, sujetos de derecho en desarrollo. El Estado está obligado a brindarles condiciones de vida adecuadas para su desarrollo integral y ahora, a partir de esta nueva concepción de la Convención, la niñez es una sola y por lo tanto es importante que existan para reconocer y para la realización de sus derechos políticas universales. Bueno, el Comité de Derechos del Niño está integrado por 10 expertos, y bueno, igual que los otros comités de Naciones Unidas, recibe informes periódicos de los estados respecto al cumplimiento que se produce en esos estados de los derechos que están incluidos en la Convención, pero también emite observaciones generales, así como las recomendaciones generales del Comité CEDAW, que son interpretaciones también auténticas de la Convención. Y estas observaciones generales integran, digamos, el corpus juris, ese que mencionaba antes, el cuerpo jurídico de derecho de infancia, pero no son instrumentos vinculantes, tenganlo esto presente, son parte de lo que se llama actualmente el soft law, que es derecho que no tiene obligatoriedad jurídica, pero son principios que tienen un valor jurídico especial y que interpretan, como ya les decía, los preceptos de la Convención. Y ahora quiero entrar en algunas observaciones rápidamente, porque me queda muy poco tiempo, pero, por ejemplo, la observación número 15, observaciones generales, recuerden que surgen del Comité de Derechos del Niño, interpretaciones auténticas de la Convención, ampliación, profundización de esos conceptos, se refiere a la observación general número 15, que es del 2013, se refiere a la evolución de las facultades de los niños, que deben tener acceso a terapia y asesoramiento confidenciales, y los estados deben estudiar la posibilidad, dice, de permitirles acceder a someterse a determinados tratamientos e intervenciones médicas sin el permiso de un progenitor, cuidador o tutor, como la prueba de VIH y servicios de salud sexual y reproductiva, con inclusión de educación y orientación en materia de salud sexual, de métodos anticonceptivos y aborto en condiciones de seguridad. Vean qué importante es esto para el derecho de las niñas y de las adolescentes. Cecilia, te quedan 5 minutos. Bueno, entonces, de todas formas, quiero referirme a esta observación general número 18,
que si tú me das 5 minutos más, por favor, Liliana, voy a mencionar esta, porque hay algo muy importante que tiene que ver con los derechos de las niñas y que tiene que ver con los embarazos infantiles, y es que se realizó una observación general del Comité de Derechos del Niño, la 18, junto con una recomendación general del Comité CEDAW, y se adoptaron en forma conjunta en el 2014. Y allí se pone de relieve la dimensión de género de la violencia, y indican las actitudes y estereotipos por razón de sexo o de género, hablan de los desequilibrios de poder, las desigualdades, la discriminación, y se refieren a las prácticas que varían según la región y la cultura, y sobre todo se refieren al matrimonio infantil o forzoso, a la poligamia, a los delitos cometidos por motivos de honor y a la violencia por causa de la dote. Y ahora sí paso a los principios rectores de la Convención, y fundamentalmente al derecho del niño y de la niña a ser escuchados. Los principios son estos que ustedes ven acá y están en el ensayo: el de no discriminación, el interés superior del niño y la niña, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, y la opinión del niño y la niña, el derecho a la participación. Voy a ir entonces al interés superior del niño y la niña, que es un principio regulador de la Convención y es a su vez un derecho y un principio regulador. Es un concepto amplio, abierto, y un concepto jurídico indeterminado. Busca la efectiva realización de los derechos de la niñez, sobre todo a través de digamos, en las sentencias judiciales y también en las leyes y actos administrativos, pero es un concepto que su formulación es ambigua y por lo tanto queda a la voluntad, el contenido del concepto queda a la voluntad del intérprete. Ese contenido se lo van a dar los jueces y las juezas, el funcionariado público que bueno, en su momento tendrá que subrogarse a la voluntad de los niños y niñas si estos no pueden dar sus opiniones. Pero bueno, yo lo que quería es que tengan en cuenta este concepto del interés superior del niño, que está mencionado, pero que en definitiva es un concepto que, en cuanto a su contenido, es dado por la jurisprudencia y es dado por los jueces y por los funcionarios, y que no está determinado en la Convención. Bueno, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, también la Convención, para variar, se refiere que debe ser garantizado en la máxima medida posible. También allí aparece el tema de la progresividad. En cuanto a la opinión del niño y de la niña, el derecho a la participación, este es el eje estructurante de la Convención. El principio cambia drásticamente el ejercicio de los derechos de la niñez. Los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados y a que sus opiniones se tengan en cuenta en todos los asuntos que los afecten. Pero no basta con escucharlos, hay que considerar seriamente sus opiniones y deben ser tomadas en cuenta cuando esas decisiones van a afectar la vida de esos niños. En diferentes observaciones generales, el comité establece que la edad no determina la trascendencia de las opiniones de los niños y de las niñas. Está esto expresamente expresado en el comité, en la observación general número 12 del comité, que yo aliento a que la lean, porque es interesantísima y abre y profundiza muchísimo en este concepto de la opinión del niño y la importancia de que tenga que ser escuchado en los asuntos que le afectan en su vida. Y bueno, en cuanto a esto, a la edad,
la edad no determina la trascendencia de las opiniones del niño. Lo que dice esta observación general es que lo que sí importa es la información que maneje el niño o la niña, las experiencias vividas, los contextos, sus entornos, sus experiencias sociales y sus experiencias culturales. Eso es lo que importa para saber si la opinión del niño es una opinión madura. También el concepto de madurez está especificado un poco en esa observación general número 12. Y dice además, las opiniones del niño tienen que evaluarse mediante un examen caso a caso. Y bueno, la autonomía progresiva, y creo que con esto puedo terminar, pido perdón por haberme extendido. La autonomía progresiva es un concepto que revoluciona la forma de mirar la niñez, es el pilar en el que se asienta el nuevo concepto de sujeto de derechos y sujetas de derechos las niñas. Esto tiene que ver con la libertad, y la libertad es una condición fundamental de la dignidad humana. A los niños y a las niñas se les reconoce una voluntad propia que se debe tener en cuenta, como ya decía, en los asuntos que les conciernen. La tienen esta capacidad desde el momento de su nacimiento y se va acrecentando a medida que van desarrollándose como personas. La autonomía progresiva reconoce a los niños como ciudadanos y como ciudadanas y le da el derecho a participar no solamente en los asuntos que les conciernan, sino también en sus comunidades como grupos y en los asuntos, bueno, que les conciernan en forma individual. Bueno, yo creo que me quedo por aquí. Quería destacar que el artículo 14 dice: los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y en su caso los de los representantes legales de guiar al niño en el ejercicio de sus derechos de modo conforme a la evolución de sus facultades. Es decir que, bueno, que la función que tienen los padres luego de la convención es la de guiar en la autonomía progresiva a sus hijos e hijas. Bueno, y lo que me queda, y no sé si podría llevar adelante, es lo de violencia sexual, que en fin, si pudiera aunque sea decir algo respecto al tema. Lo que quiero resaltar es que, bueno, lo que existe, lo que se dio en el balance regional de niñas madres de CLADEM, que en base a un estudio de 13 países, CLADEM realizó respecto a niñas menores de 14 años, embarazadas o madres, allí lo que se encontró es que en la mayoría de los países hay algún programa para adolescentes embarazadas, hay algunas transferencias condicionadas, pero de todas formas en la mayoría de los países persisten prejuicios discriminatorios contra las niñas embarazadas, por lo que en general y en la mitad de esas niñas abandonan sus estudios. Y lo más importante que encuentra este estudio es que no existen políticas públicas serias con enfoque de derechos humanos y de género que aborden el tema de los embarazos infantiles y embarazos infantiles forzados, porque finalmente se terminan las niñas pariendo, ¿no? Y bueno, como ya vimos, los embarazos infantiles son consecuencia, como ya lo habíamos explicado, en el 95-97% de los casos de abusos y violaciones.
Bien, muchísimas gracias, Cecilia. Tenemos muchas preguntas y un poquito de tiempo. En este caso he agrupado tres que eran, bueno, una del tema de la primera presentación que se había quedado de parte de Mónica y dos preguntas que seleccioné de esta segunda parte. Mónica, Paola y Helen, no sé si tienen el micrófono disponible. ¿Cuál era primero? Paola. Adelante, Paola. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va en relación a cómo podemos nosotros en el área de salud mejorar lo que son las condiciones de la autonomía progresiva en las niñas cuando tenemos normas, un ejemplo, la norma 046, que va en relación a que la niña sí sea sujeto de derecho, pero sin embargo termina siendo objeto de derecho en relación a la objeción de conciencia y no objeción de conciencia entre los médicos y las instituciones. Ahí, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para fomentar esta situación de autonomía progresiva? Mónica, creo que fundamentalmente trabajar en pos del logro de un Estado laico, efectivamente y realmente laico, en el que las concepciones religiosas no puedan, digamos, ser tomadas por el Estado como si fueran preceptos, ¿no?, del Estado. La objeción de conciencia es un derecho que tienen las personas, en cuanto que está basado en el derecho a practicar la religión o principios éticos, ¿verdad? Pero es un derecho que se practica individualmente. Lo que sucede en general en nuestros países, también en el mío que tiene la interrupción voluntaria del embarazo, es que las personas intentan hacerlo en forma colectiva, y así entonces, de esa forma, se viola los derechos de las mujeres y sobre todo de las niñas a interrumpir un embarazo que es producto sobre todo de una violación, como en el caso de las niñas. El tema de la autonomía progresiva va como en paralelo, digo, por un lado, estados laicos, la necesidad de estados laicos, la necesidad de reglamentar y regular la objeción de conciencia. Un derecho, pero un derecho que no puede ser ejercido en detrimento del derecho de otras personas, en este caso de las mujeres y las niñas. Y la autonomía progresiva es simplemente, quizás desde la sociedad civil, esta es una posibilidad que se me ocurre, debe haber muchas otras, pero el trabajar y luchar porque el Estado efectivamente implemente en su legislación interna esta Convención de los Derechos del Niño, que, como les decía, reconoce y tiene como punto estructurante y revolucionario el de la autonomía progresiva de los niños y las niñas, y de que la opinión de los niños y niñas tiene que ser tenido en cuenta. Pero las opiniones, para que sean tenidas en cuenta, tienen que ser informadas, y este es otro derecho que tiene que ser regulado, quizás a través de protocolos, y es el de la información eficaz, veraz, eficiente a los niños, a las niñas y a las adolescentes respecto a lo que les sucede, respecto a su sexualidad, respecto a los riesgos que están sufriendo, y respecto a, bueno, y teniendo en cuenta además la posibilidad de que tengan acceso a una educación sexual integral. Yo sé que todo esto es difícil de implementar en todos nuestros países, sobre todo en los países de América Latina y el Caribe, pero esto tiene que ser como un
bueno, como una lucha que la sociedad civil lleve adelante. Y también desde el Estado, quienes son, digamos, funcionarios y funcionarias del Estado, bregar para que existan protocolos que atiendan las situaciones específicas, sobre todo de los embarazos adolescentes y de los embarazos, especialmente de los embarazos infantiles. Porque estos tienen que ser, como decía al principio, tiene que haber servicios específicos que atiendan la situación de los embarazos infantiles y que sean eficaces, que sean informativos y que sobre todo tengan en cuenta la opinión en base después de esa información clara y precisa que se le entregue a la niña, tengan en cuenta la decisión que la niña tome respecto a ese embarazo que está cursando. No sé si te contesté, es un poco pensar en voz alta, ¿verdad? No, muchísimas gracias, sí me contestó, gracias y fue una excelente presentación. Gracias. Bien, ¿está Helen? El turno de Helen. Hola, buenas tardes. Adelante, Helen. Preguntar en primera, ¿quién recomendarían que fuera esta, pues no sé si una persona o todo un grupo de personas que nos diga cómo sabemos que un niño es capacitado para tomar una decisión? Y mi otra pregunta es, bueno, muchas de estas cosas que comentamos que son legales, que son recomendaciones que vienen de las convenciones, realmente sí están escritas en las normas legales de mi país, pero entre que estén escritas y que realmente se lleven a cabo hay una brecha muy grande. La mayoría no se lleva a cabo aún y no sé cómo podemos combatir esa brecha que existe entre lo que está normado y lo que realmente se está haciendo, y quién es la persona capacitada para dar seguimiento a esto. Bueno, hay como 3 preguntas en tu pregunta, pero Sí, por un lado, tener en cuenta que las convenciones, los instrumentos internacionales, cuando el Estado los ha suscrito, pasan a integrar, digo, son responsables los Estados de la implementación y la realización de lo que en esas convenciones, instrumentos esté dispuesto. Esto significa que si la legislación local, la legislación nacional, doméstica, está en contra o digamos, choca con la legislación internacional, en general es la legislación internacional la que debe primar en los tribunales y deben ser los jueces que tienen la obligación de implementar y de cumplir con la legislación internacional. Por eso, cuando los estados hacen los informes periódicos, ya sea a los comités CEDAW o al Comité de Derechos del Niño, o al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, seguramente los comités le harán recomendaciones y le dirán que deben modificar esas normas que van en contra, que contradicen la convención que justamente el Estado tiene que aplicar. Así que, y en ese sentido, es la sociedad civil la que debe tomar esas recomendaciones y tratar de llevarlas adelante, de lograr que el Estado efectivamente cumpla con esas recomendaciones que los comités le hacen. Esta es una posibilidad, ¿verdad? En cuanto a la madurez del niño, lo que se dice en las recomendaciones generales, de las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, es que la madurez
significa que el niño puede formarse un juicio propio, un juicio, digamos, pertinente respecto a la situación que le aqueja. Es decir, que puede entender, en definitiva, cuáles son las, en los términos, por supuesto, que de su niñez, ¿verdad?, de su conocimiento, que puede entender qué es lo que le sucede y cuáles son las consecuencias que siguen a esa situación. Y como viste, como yo resaltaba en la observación esa número 12, que te digo que la leas, la recomendación, la observación general de 12 del Comité de Derechos del Niño, lo que allí el comité dice es que la edad no importa, sino lo que importa es tener en cuenta el contexto, tener en cuenta la información que el niño tiene, tener en cuenta la familia en la que esto se produce, en fin, digo, tener una cantidad de elementos que rodean a la situación del niño para darse cuenta si el niño efectivamente está en condiciones de emitir una opinión propia y de un juicio propio. En cuanto a, tú me preguntabas, a ver, si me decís la tercera pregunta, lo que dijiste, lo que preguntaste al final. A ver, que ya le había quitado Helen. Sí. Pues un poco mi pregunta iba dirigida como yo soy médico y entonces mi pregunta era sobre quién debería decir si el niño puede tomar esa decisión. Es un poco porque yo no sé si sería capaz de decirle a una niña de 12 años cuáles son las implicaciones de lo que está ocurriendo, y en caso de que yo crea que ella no logra percibir toda esta situación, ¿quién debería tomar esa decisión? ¿Y quién debería evaluar si es o no capaz de tomar? Esa se engloba también con otro planteamiento que hacía Verónica en una pregunta, el conflicto entre el principio del interés superior del niño y la niña versus la autonomía progresiva, que es la dificultad, ¿verdad?, de la práctica. Bueno, perfecto. Digo, por un lado, yo creo que lo que también se recomienda es la existencia de protocolos. En Uruguay se está llevando adelante un mapa de ruta, todavía no está vigente, pero se ha trabajado interinstitucionalmente, intersectorialmente, un mapa de ruta, una guía para trabajar desde el comienzo, desde que llega una niña a un centro de salud y se determina que la niña está embarazada. A partir de allí, cuáles son los pasos que se debe seguir y todo, digamos, la ruta que esa niña debe llegar y la rapidez para tomar decisiones respecto a esta situación. Claro, en el caso de Uruguay nosotros tenemos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero de todas formas, en la medida que no existía este protocolo, este mapa de ruta, se dieron situaciones en las que el no saber qué hacer, el demandarlo a la justicia cuando la justicia no era la que tenía que determinar si la niña debía realizarse o no la interrupción del embarazo, en fin, estas situaciones determinaron en algunos casos el enlentecimiento de la situación y la llegada a plazos en las que ya no se puede realizar la intervención. Pero, o sea que lo que yo te planteo es que no soy yo, también lo plantea el MESECBI,
el comité de expertas, perdón, lo que se requiere es fundamentalmente que esto esté protocolizado para que no seas tú, la médica, la que decida, la que tenga que decidir si la niña entiende o no, o tomar tú la decisión de que si es que existen las causales de interrupción de embarazo por razones terapéuticas o por razones o por la violación, que no seas tú la que tenga que tomar esa decisión. Por lo tanto, eso es lo que sería lo mejor, la existencia de protocolos. Pero sin la información respecto a lo que le está sucediendo a la niña, una información que sea accesible para un niño o una niña, sí lo puedes hacer tú como médica. Tú le puedes informar efectivamente a una niña qué es lo que le está sucediendo, con palabras simples, pero no tratándola como si fuera incapaz. Explicándole un procedimiento, lo que está sucediendo en su cuerpo y las distintas posibilidades que hay, y lo que implican las posibilidades y las consecuencias que tiene ya sea la continuación de un embarazo, las consecuencias reales, efectivas, o la interrupción del mismo. No sé cuál es la situación que existe en tu país, pero me parece que eso sí tú lo puedes hacer como médica hoy, independientemente de que no exista un protocolo. Y por otro lado, también está, y no lo olvido, la situación de aquellos tutores, cuidadores, padres, madres, que tienen, digamos que también tienen la posibilidad de tomar la decisión junto con las niñas. Depende de cómo sea la legislación de tu país. Pero, a ver, las situaciones se plantean difíciles cuando en realidad hay una discordancia entre las decisiones digamos, parentales, quien sea la madre, la abuela que está a cargo de esa niña, y la decisión de la niña. Ahí, entonces, es cuando se plantea todo el tema del interés superior del menor y la opinión, la autonomía progresiva y la opinión de la niña que debe ser tenida en cuenta. Ahí son casos límites, difíciles, pero siempre recordar que el interés superior del niño nunca puede ser limitar los derechos de los niños y de las niñas, ¿verdad? Digo, al contrario, el interés superior tiene que ver con que los niños puedan ir ejerciendo cada vez más esa autonomía progresiva, ese desarrollo en las decisiones, ¿verdad? Y no tomar decisiones por ellos. Dependerá, y es como dice también el comité de expertas, será, dependiendo para, me estoy refiriendo, y también lo dice el Comité de Derecho del Niño, sobre todo el Comité de Derecho del Niño, tendrá que verse caso a caso, tendrá que tomarse la decisión caso a caso. Y al final, Cecilia, este esfuerzo regional que estamos haciendo con el diplomado es lo que busca, que al momento que se le presenten a cada uno de ustedes la oportunidad de aportar a un cambio mediante una respuesta distinta a un caso específico, podamos tener todas las herramientas necesarias y el apoyo necesario de sociedad civil, del Estado, dependiendo de qué lado estemos, para trabajar juntos y poder lograr un aporte a un caso que rompa con el destino que ya trae esa niña con esa situación. Yo le recomiendo, perdón Liliana, yo le recomiendo a Helen que lea el caso pediátrico que está presentado en el módulo, que es el que dice cuándo deben tomarse decisiones en su tratamiento de los pacientes pediátricos, y que es un caso súper interesante, porque es el caso que en definitiva los médicos deben tomar la decisión respecto a un niño que tiene
bueno, los dos sexos, ¿verdad? Y cómo el equipo médico va llevando adelante y tomando en definitiva una decisión respecto a la opinión de un niño que tiene en definitiva 9 años, pero que sí sabe lo que quiere. Y que tiene fundamentalmente una información veraz y eficaz respecto a las situaciones que se le pueden plantear de ahí en el futuro y de cuál es la intervención que se le va a hacer y sus consecuencias. Bien, lamentando que no tenemos más tiempo para otras intervenciones, lo lamentamos muchísimo, sabemos que hay nuevas preguntas que se han enviado. Sin embargo, debíamos terminar justamente a las 3, pero habíamos empezado un poquito más tarde. Cecilia, muchísimas gracias por esta presentación. Gracias por el diseño completo de todo el módulo. Realmente entiendo que en la forma en la que lo hemos planteado, siendo nosotras abogadas, es todo un reto entender las diferentes recomendaciones y herramientas legales con las que cuentan los diferentes operadores, sea desde la justicia o sea desde el sector médico. Sin embargo, no hay forma de utilizarla si no conocemos sobre su existencia. Por eso es muy importante que le den completa lectura, que la conozcan y que la hagan una herramienta más. No la vean como una herramienta del derecho, sino como una herramienta para los derechos de sus pacientes, de sus clientes en asuntos legales o de cualquier víctima a la que están asistiendo desde una organización de sociedad civil. Muchísimas gracias a todos y todas. Tenemos 42 participantes hoy, es un 50% y ha terminado el mismo número al final, 2 horas después. Así que muchas gracias por estar tan atentos y atentas y les exhortamos a que continúen completando las actividades de la plataforma. Saben que este módulo termina el próximo domingo, ¿verdad? Entonces ya nos quedan solo unos cuantos días. Así que es importante que traten de terminarlas a tiempo y que sometan el ensayo final de este módulo. Muchísimas gracias a todos y todas. Cecilia, un abrazo. Un abrazo, Liliana. Un beso a todas y a todos. Y bueno, buen trabajo. Bien. A ver.